Un inmenso amor a Dios y una pasión por la Gran Comisión nos convierte en la iglesia que ama, impacta y da esperanza a multitudes en el mundo. Iglesia Bautista Betania. Betania Prensa, Avenida de la Prensa N47 253 y Gonzalo Salazar. Villa Flora, Avenida Rodrigo de Chávez entre 5 de junio y Galte. Sangolquí, Autopista General Rumiñahui, sector El Colibrí. La Merced, Termas y Calle 5, Campamento Bautista La Merced. Malchingui, Calle García Moreno, Barrio Pichincha. La Unión, ex Centro de Exposiciones Torres. Guamaní, Avenida Maldonado, Cooperativa Argentina, sector Beaterio. Calderón, Avenida Carapungo, diagonal al antiguo cementerio. Ibarra, Juan José Flores entre Mariano Acosta y Pedro Moncayo. Yaruquí, Avenida Simón Bolívar y Cristóbal Colón, bajos de la comisaría de Yaruquí. Guayaquil, Avenida del Ejército y Piedrahíta. Iglesia Bautista Betania, tu casa, te sentirás en familia. Hay vida en Jesús. Dile un amigo. Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, dile a un amigo, hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús. Muy buenos días, amados amigos y hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Qué bonito estar de nuevo reunidos con las enseñanzas de la palabra de Dios de una manera impactante en este precioso día lunes. Empezamos una nueva semana ya a pocos días del gran culto unido y damos gracias al Señor nuestro Dios. Queremos empezar esta nueva semana laboral para muchos de ustedes. Acuérdense que la semana empieza el día domingo, es el primer día de la semana, lunes es el segundo, etcétera. Queremos empezar esta nueva semana lleno de poder, lleno de amor, lleno de felicidad, pidiéndole al Señor su bendición, su protección y su provisión. Y si usted, hermano mío, hermana mía, amigo mío, amiga mía, tiene alguna necesidad, alguna petición, queremos poner de inmediato nuestros teléfonos celulares para orar por usted, su familia, su petición, clamarle al Señor por ese milagro que usted tanto necesita. No se queje, no se amargue, ore. Acuérdense que un día sin oración es un día sin bendición. Un día sin oración es un día de frustración. Muchos de ustedes, en vez de andar en victoria y andar con calma y en paz, a pesar de lo que pueda suscitarse, ustedes por no orar llevan mucha angustia, mucha desesperación y mucha incertidumbre. Confiando en el Señor y empezando todos los días en victoria a los pies del victorioso Señor y Salvador nuestro Jesucristo, usted va a tener un día, hermanos míos, lleno de poder. Eso no quiere decir que no tenga problemas, pero con todos los problemas que se susciten, usted tendrá la paz de saber que Dios es quien pelea por usted y usted estará tranquilo. Por ende, ahí están nuestros teléfonos para orar por usted, para clamar a Dios por ese milagro que usted tanto necesita y de esa manera descansar en el Señor. Y amados queridos, queremos recordarte, ya estamos a pocos días de este gran culto unido, 27 de enero en el Ágora de la Casa de la Cultura, acá en la ciudad capital, en Quito, Ecuador. Así que queremos invitarles a todos ustedes a que nos demos cita en el Ágora de la Casa de la Cultura. Recuerde que abrimos las puertas del Ágora a las 7 de la mañana y el culto empieza en punto a las 10 de la mañana. Trate de no venir a las 10, hermano, porque si llega a las 10 es más que seguro que ya no va a encontrar espacio ni entrada. A pesar que es totalmente gratis, no cuesta absolutamente nada. Sin embargo, amados míos, llega un momento en que la capacidad del Ágora llegó a su tope y no entra nadie más. Por ende, trate de llegar temprano, por eso abrimos a las 7 de la mañana y una sola. Venga con alguna blusa, camiseta, camisa, poncho, chompa blanca. Si fuera posible, hermanos queridos, un suéter blanco, camisa blanca, camiseta blanca. El distintivo del pueblo de Dios, un pueblo que ha lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, y por eso nosotros nos vestimos de blanco en este culto unido, por favor. Pero si no tiene, no importa. Lo importante es que usted venga, y si puede mejor, con algo blanco, mucho mejor. Así que, hermanos, te esperamos este día
domingo, ya a 13 días aproximadamente de este gran evento en el Ágora de la Casa de la Cultura. Y este viernes, amados míos, viernes 18 de enero, en todas las Betanias vamos a tener vigilia de oración de 7 de la noche a 12 de la noche. ¿Ok? Este viernes en todas las Betanias, a usted le gusta orar, a usted le gusta andar en vigilias, pues venga, este viernes 18 de enero, desde las 7 de la noche a 12 es una media vigilia, de 7 a 12, clamándole al Señor para que Él se glorifique en este gran culto unido que tendremos, si el Señor lo permite y no viene antes, el 27 de enero. Vamos a orar e inmediatamente continuamos con la doctrina bíblica cristiana y hoy tenemos un estudio preciosísimo que nos va a instruir y nos va a enseñar cosas maravillosas que el Señor nos ha dejado. Vamos a orar, me acompañan por favor en oración. Gracias. Papito Dios, alabado y glorificado sea tu santo nombre por siempre y para siempre. Hemos entendido, Señor, que para tener un día de victoria y de poder necesitamos venir a los pies del victorioso y todopoderoso Dios nuestro, que eres tú, oh Padre eterno. Y en el nombre de Jesús, Señor, pedimos tu bendición, tu protección y tu provisión para nosotros, nuestras familias, que tú nos guardes como a la niña de tus ojos y nos proveas el pan nuestro de cada día y nos protejas contra cualquier tentación y pecado. Ayúdanos a ser sabios para no ofenderte y vivir demostrándote, Señor, que te amamos y que te amamos con todo el corazón y hoy te amamos más que ayer. Y gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos regalas. Y gracias, Señor, por las cosas increíbles que aprendemos todos los días. Señor Dios nuestro, queremos pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por haberte ofendido. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos confesando nuestro pecado y renunciando a todo pecado y a todo mal. Y bello Dios, Señor nuestro, por favor, también queremos pedirte tu bendición a todo nuestro país, por nuestras autoridades. Señor, se aproximan las elecciones. Pon en todos nosotros, tus hijos, los que te amamos, por ese candidato, por ese partido, Señor, que tú ya has escogido para que te puedas servir a ti, sirviendo a todo un país. Y danos a nosotros unanimidad para poder ejercer este derecho cívico que tú nos permites y democrático. Ejercer el 17 de febrero, Señor amado, en las urnas. Ayúdanos, Señor, e instrúyenos y bendice al pueblo. Cambia el corazón nuestro, Señor, que cada vez está más lleno de odio, más lleno de rechazo a tu palabra y a ti, Señor. Y danos ese corazón de carne que sepa amarte y amar lo que tú has dicho. Y bello Dios y Señor, queremos también poner delante de ti todas las peticiones de mis amigos y mis hermanos. Por favor, Dios mío, bendíceles grandemente, escucha sus plegarias y por favor no te tardes en contestarle a los que tienen problemas en el matrimonio, parejas que desean concebir y tú no se los has permitido. Por favor, Señor, manda esa palabra de vida al vientre de esa mujer que clama a ti por quedar embarazada, para que pueda concebir y traer a luz y traer al mundo, Señor, un hombre, una mujer que sepa amarte como tú lo has determinado. Señor, por los que han abandonado su hogar y su cónyuge clama y pide, Señor, que le traigas de vuelta. Acuérdate, Señor, de esas plegarias y restaura el matrimonio y libera a los miembros de la familia que están esclavizados en algún vicio. Señor, por favor, escucha nuestro clamor. Para los que están enfermos o de pronto van a ser intervenidos quirúrgicamente, Señor, envía la palabra y una palabra tuya bastará para sanar al enfermo, y guía con tu poder las manos de los doctores que van a intervenir a mis hermanos, porque así tú lo has permitido. Por los que no tienen trabajo, Señor, y están tan endeudados y necesitan pagar sus deudas, por favor, Dios mío, ayúdales también a que salgan de ese hueco que están atravesando, Padre, y que no les da paz. Y por los que tienen que tomar decisiones sabias en este día y piden, Señor, que les bendigas vendiendo una propiedad o adquiriendo una propiedad, Señor amado, por favor, que todo sea bajo tu voluntad y guiado por tu Santo Espíritu. Y ahora guíanos en el estudio de esta mañana, enséñanos, Señor, y corrígenos en nuestra manera de actuar y de pensar y de creer, porque te lo pedimos de todo corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, mis amados hermanos,
Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable. Y vamos a continuar este estudio maravilloso. Y a propósito, espero que ayer haya ido usted al templo y se haya podido congregar en familia, en una iglesia. Y de verdad, hermanos, espero que el Señor les haya regalado a ustedes un mensaje maravilloso. Y recuerda, hermanos queridos, si usted no tiene una iglesia donde poderse congregar, o usted está harto de iglesias que solo le piden plata y necesita, y usted quiere de verdad aprender palabra de Dios, considere con los brazos abiertos de par en par, usted y a su familia, para juntos ser instruidos a través del mensaje poderosísimo de la palabra de Dios y el discipulado que Dios quiere darnos para crecer y madurar espiritualmente, imitándole al Señor en todo, viendo idénticos a Jesús, obrando como Él y aprendiendo para enseñar también como mi Señor lo hizo. Pues bien, amados míos, hoy continuamos para los que dejamos pendiente, que hemos estado compartiendo todos los días lo que estuvimos grabando en el año 2012. Esas eran las prédicas del sábado y el domingo que tenemos aquí en Betania. Y ahora las ponemos a su disposición para que, hemos hecho un paréntesis para continuar este estudio y para fortalecer nuestra enseñanza, ¿ok? Y vamos a continuar doctrina bíblica cristiana. Hoy vamos a estudiar la parte número 163. Habíamos concluido el año pasado con la doctrina bíblica cristiana, el 31 de diciembre concluimos la 162 y ahora continuamos con doctrina bíblica cristiana, parte número. Las prédicas, esa la vamos a comentar después. Sin embargo, ahora vale la pena recalcar lo que Dios nos ha regalado. ¿Ok? Doctrina Bíblica Cristiana, parte número 163, y hoy me gustaría compartir este mensaje guiado por el Espíritu Santo de mi Dios, que lleva por título ¿para qué sirve la iglesia? Se congregan muchos de ustedes que de pronto salieron tan ofendidos, tan lastimados en otras congregaciones, ya ustedes están hartos o han dejado de congregarse y acogieron algunos de ustedes de costumbre solamente mirar programas cristianos o leer libros cristianos, ya no leen la Biblia, ya no van a la iglesia, no asisten y no se congregan. Y amados míos, es necesario volver a entender y a volver a aprender lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Para qué sirve la iglesia? ¿De dónde sale esa idea de congregarnos? ¿Será de pronto como hay algún programa que siempre ridiculiza las enseñanzas de la Biblia y llama a los que somos verdaderos pastores, que queremos instruir al pueblo? Hablan de comerciantes y se refieren a nosotros de una manera de insulto, aunque nunca se pierden este programa y después salen con sus si es mito o si es verdad. Usted sabe de qué programa que tiene una forma burlesca de presentar a Dios, y es cuestión de que ellos también se mueran para ver si es mito o es verdad las estupideces que ellos dicen en su programa y de cómo se burlan de la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos míos, vamos a ver lo que dice la Biblia. No importa lo que digan charlatanes, burladores, eso es natural que haya en estos tiempos, ¿ok? Siempre se burlan y vale la pena recalcar eso donde dice en la Biblia, ¿verdad? Si es esto bíblico de que iban a haber burladores referente a la en burlarse de la palabra de Dios, eso es natural. Si usted me acompaña a Segunda de Pedro, vale la pena recalcar esto ahora. Segunda de Pedro, vamos a ver capítulo 3, mis amados hermanos, permítame leer esto que dice así en el versículo 3. Segunda de Pedro 3:3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. O sea, hacen lo que les da la gana, pero les encanta hacerse famosos y tener un programa de rating hablando cosas que ellos ignoran y por pura ignorancia sobre la palabra de Dios. ¿Ok? Les gusta hacer sus sketches. Les gusta entrevistar a pastores y los hacen hablar para después sacar pedazos y fuera de contexto hacernos hablar ridiculeces. Sería bueno que hagan un programa en vivo, pero en vivo y en directo, y nos inviten a ver cara a cara, a ver si es mito y es verdad, y a la luz de la Biblia hablar y desmentir las idioteces que a veces saben decir. Sin embargo, hermanos míos, vamos a hablar ahora en esta mañana y en este día, ¿por qué es bíblico que usted busque una iglesia de sana doctrina y se congregue? ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué sirve la iglesia? Pues bien, amados queridos, hay que diferenciar entre templo e iglesia.
Vale la pena recalcar esto. Para los que ya saben es un recuerdo, para los que no saben aprendamos. Por eso siempre te decimos Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable para que usted aprenda a discernir y aprenda a hablar con propiedad. ¿Ok? Amados míos, escuchemos bien cuál es la diferencia entre templo e iglesia. Y hablando de templos, hay diferentes lugares donde diferentes religiones se congregan y esos templos tienen nombres. Por ejemplo, los judíos se reúnen en sinagogas. El templo, el edificio donde se reúnen los judíos, ese edificio se llama Jesucristo. Viene a mi mente este versículo en el libro de Mateo, capítulo 4. Vamos a leer en el versículo 23. Mateo, capítulo 4, versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Si se da cuenta, en Mateo 4, 23, que enseñaba Jesús en las sinagogas. Jesucristo no enseñaba en células. Ojo y oído a esto, porque ahora hay muchas denominaciones que les encanta tener células y en las células tener líderes, y ya no enseñan en el templo, ¿ok? Ahora enseñan en las células y ahí el líder controla a la gente. ¿Jesucristo tenía células? No tenía células. Jesucristo enseñaba en el templo a todo aquel que quería aprender. La enseñanza de Jesucristo no era un grupito excluido, era toda la gente que quería aprender. Sus predicaciones eran al aire libre, sus enseñanzas eran en la sinagoga, en el templo, donde también enseñaban los discípulos, ¿ok? Luego después, cuando vino la persecución, no tenían sinagogas, no tenían templos donde congregarse y se congregaban en las catacumbas, en los cementerios, en alguna casa con mucho cuidado, porque andaban en persecución. Pero no es como ahora, que utilizan historia bíblica para poder ejercer la función del G12, el gobierno de los 12, ese veneno que se ha introducido en las iglesias para mantener a toda la iglesia controlada con tus diezmos y tus ofrendas. ¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Cómo vas a hablar en contra del ungido? Y tanta basura que se está practicando ahora en muchas denominaciones, en muchas iglesias. Jesucristo enseñaba no en células, Jesucristo enseñaba en las sinagogas. Ahora, los musulmanes, el lugar donde se reúnen los musulmanes se llama mezquita, ¿ok? Los musulmanes se reúnen en mezquitas, ¿ok? Hay 3 mezquitas importantes en el mundo musulmán, para los que quieran saber esto. La primera, hermanos míos, es donde tienen que ir la Meca, donde tienen que ir todos los musulmanes una vez en su vida a hacer su peregrinaje a la Meca. Tienen que ir a la Meca, allá está el primer templo, la primera mezquita importante para los musulmanes. La tercera más importante, hermanos míos, la tercera mezquita más importante para los musulmanes está en Jerusalén y es el Domo de la Roca. ¿Usted ha visto esa cúpula dorada? ¿Ok? Esa cúpula dorada, ese lugar es la tercera mezquita más importante para los musulmanes. Se llama el Domo de la Roca. Bueno, eso solamente para que ustedes sepan. Los musulmanes no se reúnen en sinagogas. Los musulmanes se reúnen en mezquitas. Y nosotros los cristianos nos reunimos en el templo. Los cristianos nos reunimos en el templo. En la Biblia no va a encontrar la palabra mezquita porque la Biblia no es escrita para musulmanes. En el Corán ahí va a encontrar. Pero la palabra templo la va a encontrar con los cristianos. Usted me acompaña por favor al libro de los Hechos, capítulo 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 42. Los apóstoles eran los que enseñaban, no eran líderes en las casas y en el templo, no como células. Vuelvo a repetirte, no habían los templos como ahora, cada uno tenía su edificio. En aquel entonces la gente no estaba pensando hacer edificios porque ellos creían que Cristo estaba próximo a venir. Y ellos no edificaban templos como ahora muchos tienen megatemplos y gastan millones en estructuras, en edificios, hermanos míos. Y mira lo que dice la palabra de Dios, Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
No una célula, no a pedir plata, hermanos míos, sino a enseñar y a predicar a Jesucristo. Por ende, es importante entender esto. Jesucristo, vamos a entender qué significa iglesia y qué significa templo. Estamos aprendiendo que el templo son las paredes, es el edificio donde se reúne la iglesia o los cristianos. Vamos a hablar bien, ¿ok? Templo, acuérdense, entonces es el edificio, es la estructura, es el lugar que hemos apartado para ir a adorar a Dios, ¿ok? El templo son las paredes donde se reúne la iglesia. Y vale la pena hoy día recalcar algo sobre el templo. Y mañana estaremos continuando más profundamente sobre lo que es la iglesia. ¿Ok? ¿Quién tuvo la idea de hacer un templo? Vamos a ver eso, escuchen, vamos a ir despacito. Dios tuvo la idea de crear un lugar exclusivo para que su pueblo lo adore. Y esto lo vamos a ver, vamos a hacer un recorrido ahora a través de la Biblia. Dios, ¿ok? Fue Dios quien él tuvo la idea de crear un lugar donde su nombre sea santificado, donde su nombre sea glorificado, un lugar que represente la presencia de Dios en medio del pueblo, un lugar, hermanos míos, donde las personas que estaban atribulados, donde las personas que estaban necesitados pudieran asistir a este lugar y ahí clamar a Dios, ahí alabar al Señor, pedirle al Señor, agradecerle al Señor, pedirle perdón al Señor, interceder por otros delante de Dios y hacer sus peticiones. Amados míos, el primer lugar que Dios dio orden que le construyesen para que su pueblo le adore se llamó el tabernáculo. Esto vamos a hacer una historia para que ustedes vayan aprendiendo correctamente. ¿Ok? El primer lugar que Dios dio orden a Moisés y al pueblo de Israel para que se le construye fue llamado el tabernáculo, la presencia de Dios prometida en medio de su pueblo. Y esto lo vamos a encontrar, mis amados hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 7. Éxodo 33, 7, así nos dice la palabra de Dios que está escrita y nos dice así: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Ok? Esa es la presencia de Dios prometida, el tabernáculo. ¿Ok? Que consistía, era una tienda hecha con cortinas y que estaba con tres lugares: el atrio, la parte de afuera donde se paraban los hombres, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo entraba el sacerdote una vez al año a hacer expiación por todo el pecado del pueblo. ¿Ok? Entonces, este lugar que estaba constituido por cortinas, ¿ok? Eran cortinas y era movible. ¿Por qué era movible? Porque el pueblo de Israel todavía no tenía su tierra prometida. Acuérdense que cuando ellos salen de Egipto, ellos por desobedecer estuvieron errantes 40 años en el desierto. Por ende, el tabernáculo no podía estar construido de madera o de cemento, tenía que ser algo que se pueda mover, movilizar. Por ende, el primer lugar de reunión, el tabernáculo de reunión, era movible, era como carpas con cortinas, que uno lo podía recoger. El pueblo avanzaba y cuando se asentaba lo volvían a armar. Era armable y desarmable. ¿Y qué representaba? La presencia de Dios en medio del pueblo. Y también, hijitos de mi corazón, el que estaba agobiado, el que estaba necesitado, podía ir a este lugar y ahí en el patio, en el atrio, en la parte antes del lugar santo y del lugar santísimo, uno podía ir a postrarse donde se hacían los sacrificios, donde uno podía pedirle a Dios esa necesidad, por esa angustia, por su familia, por lo que sea que estaba atravesando. Podía ir a este lugar e invocar el nombre del Señor a favor de cualquier necesidad que él o ella pudiera tener. ¿Ok? El tabernáculo consistía en un lugar hecho de cortinas donde la presencia de Dios se manifestaba.
En el lugar santísimo, lo más importante que recalcar ahí, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. ¿Okay? Esa era la presencia de Dios. En el lugar santísimo que estaba el candelabro de oro o la menorá, estaba el arca del pacto y unos platos ahí, una mesa donde estaba siempre el pan ahí exclusivo. Todo eso lo pueden encontrar ustedes en el libro de Éxodo también, cuando Dios le manda la orden, y en el libro de Levítico, cómo está todo eso constituido. ¿Ok? Pero el tabernáculo, hermanos míos, era este lugar que uno podía armar y desarmar, llevarlo. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que desapareció, hermanos míos, y no se sabe dónde está. No se sabe dónde está. Es más que seguro que en el año 70 que ingresa Tito, el general Tito, y destruye Jerusalén y destruye el templo, más que seguro también ahí se llevó el arca del pacto. Y algo que hacían los romanos con todo el oro que conquistaban, lo fundían y lo ofrecían a sus dioses, o hacían brazaletes de oro, etcétera. Todo eso hacían. Nadie sabe dónde está el arca del pacto ahora. Se han hecho películas. Esa es una de las intrigas más grandes que tiene el pueblo de Israel. Y créanme, buscan desesperadamente, por eso que tienen tanta arqueología bíblica, porque tratan de descubrir el lugar donde supuestamente pudiera estar el arca del pacto. El arca del pacto es ese cajoncito que tiene 2 querubines sin cara, cubiertos los ojos. Hermanos míos, no era para que el pueblo lo adore, nadie podía verlo. Eso se lo veía cuando iban a la guerra o cuando Dios ordenaba su movimiento. Nadie podía acercarse ni tocar esa arca, porque el que lo tocaba ahí mismo caía fulminado. ¿Ok? Hermanos míos, luego, por un tiempo estuvieron así 40 años en el desierto, hubieron guerras, batallas, se asienta el pueblo, conquista Israel, el pueblo de Israel conquista la tierra prometida con Josué a la cabeza. Acuérdense que ya muere Moisés, Josué es el sucesor, y con Josué heredan la tierra prometida. Luego de Josué viene el tiempo de los jueces. Después de los jueces viene el primer rey de Israel, que fue Saúl. ¿Se acuerdan ustedes? El primer rey de Israel, el último de los profetas, el último de los jueces, perdón, el último de los jueces y el primero de los profetas. Su nombre fue Samuel. Ese fue el último juez, el último gran juez de Israel, y el inicio de los profetas, hermanos míos, fue Samuel. ¿Ok? Fue Samuel. Y entonces, mis amados hermanos, escuchen bien, el primer rey de Israel, su nombre fue Saúl. El segundo rey de Israel, Saúl, fue desechado por desobedecer la orden de Dios. David, hermanos míos, el segundo rey de Israel, fue David quien tuvo el deseo de edificarle una casa a Dios. Fue David el que tuvo el deseo de edificarle a Dios una casa para él. Como ya estaban ahora sí establecidos, ya estaba ahora sí David en Jerusalén. Él mismo, acuérdense que antes de él gobernar, él estuvo errante, él estuvo escondiéndose de Saúl, a pesar de que él ya fue ungido como rey. Él no ejerció su reinado hasta que Saúl murió con su hijo Jonatán y sus hijos. Y de ahí David, cuando él hereda el trono y él ya está en Jerusalén, él, hermanos míos, decide en su corazón: ahora sí le puedo hacer una casa preciosa para mi Dios, y que el nombre de Dios ya no esté en cortinas, sino que esté en un templo fastuoso como es digno de Dios. Y si usted me acompaña, por favor, al libro de 2 de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 6, encontramos este deseo del rey David. 2 de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 6, leo: Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David: Así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more?
ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Es el rey David que él dice: ¿cómo es posible que yo tenga una casa tan bonita? Él como rey, imagínense, él un día estaba viendo su casa que era de cedro, de madera, preciosa, digna para un rey. Sin embargo, él tuvo en su corazón el pensar y decir: ¿cómo es posible que yo tenga una casa tan bonita y el arca del pacto de mi Dios, la presencia de mi Dios, esté en una casa de cortinas? Y qué bonito a veces cuando miembros de la iglesia, que gracias al Señor tienen recursos, ellos también tienen en su corazón decir: yo estoy en una iglesia donde se alquila un lugar porque no tenemos los recursos para edificar un templo, y sin embargo, mírame, yo vivo en esta mansión de lujo y el nombre de mi Dios es adorado en un lugar alquilado, ni siquiera es propio para que nosotros podamos glorificar el nombre de Dios. ¿Y qué hizo David? Él, hermanos míos, con sus propios recursos, con todo su dinero, él preparó para hacer una casa espectacular. Y de pronto que esto sirva para algunos hermanos que son pudientes, que también les duele el corazón decir: ¿cómo es posible que el nombre de mi Dios sea glorificado en algo alquilado y no en algo propio, si Dios mismo nos ha dado los recursos para que su nombre sea glorificado? Y escucha, hermano, pero Dios no le permitió a David edificarle casa. Dios no le permitió a David. ¿Por qué? Porque él había derramado demasiado. Y las cosas para Dios hay que hacerlos en santidad y en pureza. Y por eso Dios no le permite al rey David, a pesar de que él fue el que tuvo en su corazón el deseo de construirle algo precioso, de construirle algo lindísimo, Dios no se lo permitió. Y si usted me acompaña por favor a Primera de Crónicas, capítulo 17, vamos a leer versículos del 11 al 14. Primera de Crónicas, capítulo 17, vamos a leer del 11 al 14, dice así el Señor tu Dios: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo les haré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Está hablando del Señor Jesucristo, por supuesto. Sin embargo, él le dice a David: tú vas a morir, tú no me vas a edificar casa, pero un hijo tuyo, a él yo le voy a permitir que me edifique casa a mi nombre. Y todos sabemos, hermanos queridos, que fue Salomón el encargado a construir el primer y glorioso templo. Muchos le dan crédito a Salomón por construir el templo, pero los que hemos estudiado la Biblia, David dejó los planos, David dejó la plata, David dejó los recursos, David dejó lo material, David dejó todo preparado para que Salomón solamente ejecute el deseo de su padre. ¿Ok? Salomón se lleva toda la gloria porque él la edificó, pero quien tuvo la idea y quien dejó todos los preparativos para el templo, su nombre fue el padre de Salomón, el rey David. Y vamos a leer, hermanos queridos, en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 19, esta verdad. 29, 19, dice así la palabra de Dios. ¿Ok? Primera de Crónicas 29, 19, dice: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por las manos de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Y vamos a leer el 20 también. Dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y eso era bello, hermano. David, usted lea, hermanos, el 28, Primera de Crónicas 28 y 29, léalo todo. Usted se va a dar cuenta cómo David le deja a Salomón los planos, le deja
las riquezas, le deja el dinero, le deja todo para construir, para que Salomón, después de que muere David, empiece a construir. Amados míos, la orden que Dios dio era de reunir a su pueblo para enseñarles a obedecerle. ¿Para qué era este templo? ¿Para qué Dios tenía el tabernáculo? Y después, ¿para qué sirvió el templo? ¿Para qué? ¿Solamente para que la gente se quede boquiabierta mirando las paredes? No, hermanos queridos. Ahí es donde a veces nosotros pecamos, porque a veces nosotros pensamos que el templo es más que Dios. Y Jesucristo se enojó una vez y le dijo: oye, más que el templo, aquí está el Hijo de Dios. A veces Cristo no murió en la cruz por el cemento. Cuidado con idolatrar el edificio. Como hay muchos, hermanos queridos, que ya comienzan a endiosar la estructura. Hay muchos que comienzan a endiosar el edificio y no lo que verdaderamente se debería hacer dentro del edificio, que es enseñar palabra de Dios y no tantas doctrinas de demonios que se enseñan ahora. Y hermanos míos, Dios dio una orden a Moisés, desde que cuando comenzó a tener el tabernáculo. Ahí en el tabernáculo, hermanos míos, tenía una función. Y la función, hermanos míos, era enseñarle al pueblo a que respeten a Dios. Si usted me acompaña, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 31. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo 31, versículos 12 y 13. Leemos que dice así la palabra de tu Dios. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuviesen en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Hermanos míos, la función de congregar al pueblo era para instruirles sobre la palabra de Dios, para que lo pongan en práctica y lo cumplan, para ser un pueblo sabio y entendido. Y no, hermanos míos, lo que ahora de pronto se están practicando en muchas iglesias: puro negociado de la fe, pura pedidera de plata. Te enseñan a pactar, te enseñan a sembrar, te enseñan, hermanos míos, a dar primicias. Es una extorsión verdaderamente lo que acontece ahora, y nada de palabra, hermano. Usan la palabra para manipular tus sentimientos y emociones y para sacarte dinero. Usan la palabra de Dios, hermanos míos, para invitarte a parar de sufrir. Pero de verdad, muchos, por eso Jesucristo mismo le dijo: vosotros habéis hecho de la casa de mi Padre cueva de ladrones. Bien clarito lo dijo el Señor, porque es puro negociado. Ya no hay ese amor, hermanos míos, de hacer congregar al pueblo para instruirles en la palabra de Dios, para que el pueblo obedezca a Dios, y de esa manera vivamos quieta y reposadamente y en paz. Dios gobernando nuestros corazones y nosotros amándole a Dios de todo corazón, y también amándonos los unos a los otros como el Señor nos ama. Eso nos enseña. Eso no te enseña. Lo que te enseñan ahora es a dar plata para que tú tengas más prosperidad. Te incrementan, hermanos míos, te inyectan avaricia y codicia. Eso es lo que está pasando ahora. Tú quieres dinero, quieres gozo, quieres joyas, quieres prosperidad, da plata. Eso enseñó a Jesucristo, hermano. Eso enseñó a Jesús. Por ende, hijitos de mi corazón, Dios está en el templo examinando nuestros corazones. ¿Por qué tenemos que congregarnos, hijos? ¿Por qué el templo a Dios le ha parecido y le ha concedido darnos a nosotros, hermanos, nos ha concedido a nosotros el privilegio de tener un lugar para poder adorar y exaltar a Dios a su manera, no como a nosotros nos parece o nos da la gana? Y hay muchas sectas que han quitado este deseo de ir al templo, y más bien los tiene en rediles con un líder que los extorsiona. ¿Ok? Hermanos míos, es bíblico ir a asistir al templo. Es bíblico, hermanos míos, en el templo, este lugar que ha sido santificado exclusivamente para que el nombre de Dios sea glorificado. Dios está ahí en el templo examinando nuestros corazones. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de los Salmos, capítulo 11, versículos 4 y 5 así. El Salmo 11, 4 y 5 dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Cuando una iglesia es de sana doctrina, hermanos queridos, usted asiste al templo, y cuando el mensaje es dado,
usted siente como que alguien le ha contado a ese pastor toda su vida. ¿Le ha pasado a usted eso? Hay cosas que usted ha hecho tapiñado y escondido, pero va al templo y viene la palabra de Dios a su vida y uno se queda hasta asustado y le dice: ¿quién le contó al pastor? ¿O quién le contó a ese predicador? Usted ni siquiera sabe si es pastor, ni siquiera sabe cómo se llama, pero le está diciendo a usted todo lo que usted ha hecho. Y uno se queda loco y uno se queda abismado y dice: no puedo creerlo. ¿Por qué? Porque en el templo donde se glorifica verdaderamente el nombre de Dios y donde se enseña las verdaderas enseñanzas de la palabra de Dios, hermanos míos, Dios va a examinar tu corazón y va a confrontarte en lo que estás haciendo mal para que te arrepientas, y va a fortalecerte en lo que estás haciendo bien para que seas luz a los que están en las tinieblas. Y amados míos, recibimos su misericordia en su templo. Sí, Dios te puede perdonar donde sea, pero hay un lugar especial. Mire, el templo es un lugar apartado. Ahí no entran fiestas, no hay farra, no debe existir relajo. Es un lugar, hermanos míos, donde tiene que tener total solemnidad. Y sí, aunque usted puede pedirle perdón a Dios donde sea, y es verdad, Dios está en todas partes, no exclusivamente en un edificio. No vamos a limitar el todo poder de la majestuosidad de la presencia de Dios a un lugar físico, no. Pero este lugar físico apartado para glorificar su santo nombre es un lugar donde uno puede con reverencia, con temor, con temblor venir delante de Dios a pedir misericordia por nuestras equivocaciones. Y el mismo rey David dice en uno de sus cánticos, en el Salmo 48, versículo 9, esta verdad. Salmo 48, 9 dice: nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Y qué bonito es eso, hermano. Por eso es que muchos no quieren ir al templo ni ser parte de una iglesia. ¿Por qué? Porque cuando se predica la palabra de Dios y usted no está dispuesto a renunciar a su pecado, escuchar eso le fastidia, escuchar eso le molesta, le perturba, le duele. Y por eso muchos no quieren ir a la iglesia. Por eso muchos que no quieren asistir al templo. ¿Por qué? Porque saben que sus hechos están malos y no están dispuestos a renunciar a esa clase de pecado. No están dispuestos a renunciar a esa clase de vida. Les gusta seguir viviendo en pecado, les gusta seguir haciendo lo que les da la gana y no les gusta escuchar el mensaje de Dios que nos confronta. Y por esa razón muchos no van al templo. Pero los que sí vamos, nos damos cuenta que Dios es amor y que Dios ama al pecador aunque aborrece el pecado. Y por eso nos instruye a que nosotros renunciemos al pecado y lo aborrezcamos tanto como Dios lo hace. Dios no permitió el templo, hermanos míos, para permitir el pecado o alcahuetear el pecado. Como ahora de pronto hay muchos, hermanos míos, y esto es algo que de verdad a mí me duele el corazón y me imagino cómo mi Dios tiene que sufrir. El que abomina tanto, y en su palabra está escrita, él abomina tanto a los ídolos, han hecho templo para ídolos y han prostituido el nombre de Dios mezclándolo con falsos dioses e idolatría. ¿Cómo cree que se siente mi Señor? Y esos templos se llaman templos cristianos llenos de puros estatuas y llenos de muertos y de huesos de muertos. Son cementerios de esos religiosos. Y decimos que eso honra a Dios. El templo que tiene que ser para glorificar solamente a nuestro Dios, ahora lleno de puras estatuas, lleno de pocotones de muertos enterrados y sepultados ahí mismo en ese edificio, y decimos que eso agrada a Dios. ¿Cómo hemos ofendido a Dios en esa manera, hermano? U otros, hermanos queridos, que llaman el templo de Dios y son cuevas de ladrones. Para eso no fue constituido el templo, hermano. El templo fue para que cuando uno escuchar la palabra de Dios, al uno conocer lo bello que es nuestro Dios, que Dios es Dios de amor, Dios de perdón, cuando uno se arrepiente y renuncia al pecado, Dios a uno le concede misericordia. ¿Cómo vamos a prostituir, hermanos queridos, que ahora haya iglesias cristianas para homosexuales? No para que se arrepientan y encuentren el perdón y el amor que Dios tiene para todos, sino para justificar el pecado y seguir en pecado en la casa de Dios. Eso no puede pasar, hijito de mi corazón. Eso no debe de pasar. Eso es una ofensa, es una blasfemia contra Dios.
El templo, hermanos queridos, es para que haya reverencia y se predique la palabra de Dios, y nosotros seamos confrontados de nuestros malos hechos, malas actitudes, para renunciar a esas malas actitudes y vivir como Dios manda, no para seguir viviendo en pecado y encima hacer un edificio para justificar mi pecado, hermanos míos, llamándolo de tal denominación. Como no me gusta la Biblia porque es muy fuerte, muy frontal, ahora voy a edificar un templo, lo voy a llenar de estatuas, o voy a hacerlo de mi pecado, lo voy a justificar usando pasajes bíblicos fuera del contexto y totalmente equivocado. Y ahora sí voy a hacer la iglesia cristiana evangélica homosexual de los últimos días. Por favor, hijito de mi corazón, ¿cómo vamos a ofender a Dios de esa manera? ¿Cómo vamos a mezclar lo mundano? ¿Qué concordia? ¿Qué sociabilidad? ¿Qué acuerdo puede haber entre la luz y las tinieblas? Dice la palabra de Dios. No puede existir nada. O somos o no somos. Y si somos, tenemos que ser idénticos a Jesús en todo sentido. En el templo nos saciamos de su verdad. En el templo, en el lugar que ha sido apartado verdaderamente para glorificar al Señor nuestro Dios, para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para conocer la doctrina bíblica de Jesucristo, hermanos queridos, ahí nos saciamos de su verdad. La verdad no es un concepto, la verdad es Jesucristo. Acuérdate lo que dice Juan 14:6. Y Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando vamos a un templo bíblico cristiano, donde a Jesucristo se lo predica y las enseñanzas de nuestro Maestro, es en el templo, hermanos, donde yo aprendo de Jesús. Es en el templo donde yo aprendo de su verdad y me sacio de su verdad, me lleno de su verdad. Ahí mismo la palabra de Dios me dice en el libro de los Salmos, capítulo 65, versículo 4. Salmo 65, 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Acuérdense, hermanos, hay muchas cosas que nosotros hemos heredado por tradición o por costumbre. Una de esas es la iglesia pagana romana, que nos enseñaron que el templo uno tiene que asistir una vez a la semana y punto. Eso lo enseña la Biblia, hermano. Imagínese usted no manda a su hijo al colegio, a la universidad o a la escuela una vez a la semana para que aprenda algo. Va todos los días. Y por eso usted va a encontrar aquí en la palabra de Dios, hermanos queridos, cuán hermosa enseñanza es esta. ¿Ah? Qué linda es esta enseñanza. Venir a habitar. Literalmente lo que está hablando David, el salmista David, es que él, como dice, yo prefiero estar un día en tus atrios que 1000 días fuera de ellos. Para David, hermanos míos, él hubiera querido vivir en la casa de su Dios. Pero acuérdense que David no construyó el templo. En el tiempo de David no había templo, estaba el tabernáculo. ¿Ok? Y amados míos, miren, el templo es un lugar de gran solemnidad. Es un lugar, hermanos míos, donde uno no tiene que ir a hacer barullo, donde uno no tiene que ir a gritar. Es un lugar donde uno tiene que guardar silencio. Es un lugar, hermanos míos, donde uno tiene que tener por reverencia. Por eso que la palabra de Dios en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 20, nos dice esta verdad. Habacuc 2:20. Sí sabía que Habacuc está en la Biblia, no es cuento, así se llamaba un profeta. Habacuc 2:20 dice así la palabra del Señor: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Eso es un lugar, hermanos míos, de total eminencia y de santidad y de reverencia. A veces ahora nosotros hemos convertido la casa de Dios en un club social. Antes, cuando estábamos en la iglesia pagana romana, aprendíamos a entrar en silencio, total reverencia. Y ahora que vamos al templo del Dios vivo, donde no hay estatuas, donde no hay ídolos, donde es el lugar, hermanos míos, exclusivamente para glorificar su santo nombre, entra el uno gritando, haciendo bulla, usando el celular, vestidos de una manera indecente. Hijito de mi corazón, el templo es la casa de Dios. Imagínense si para ir a ver a un
funcionario, un alto funcionario, el presidente de la República o quien sea. Uno va, pero interno. Vaya usted pues a ver al Palacio de Carondelet y vaya usted en blue jean o en short o en calentador a ver si te dejan entrar. A ver si esos guardias que están bien entrenados para que puedan ingresar a ese lugar con presencia, lo van a dejar a usted entrar en short, en zapatillas, como de pronto usted sí va al templo. Y si es verdad, aunque Dios no ve lo que ve el hombre, porque el hombre ve lo que está frente a sus ojos, Dios ve el corazón. Pero hermanos míos, lo que está lleno el corazón debe expresarse también externamente, especialmente en la casa de mi Dios. Por ende, hermanos míos, este lugar, la casa de nuestro Dios, recuerda que el templo es diferente a iglesia. Templo es el edificio, templo es el lugar que hemos santificado, lo hemos apartado para el uso exclusivo de glorificar y de santificar y de bendecir el nombre de nuestro Dios. Y amados míos, debemos amar a Dios y a su casa. ¿Ok? Debemos amar a Dios y también debemos amar su casa. Amados míos, el sentir de David, ¿no? ¿Cómo es posible que mi casa sea tan bonita y la casa de Dios esté en cortinas? Hay muchos de ustedes que son personas pudientes y van a templos donde los templos necesitan una pintura, donde necesitan de pronto reparación, las sillas, las bancas, comprar nuevo material. Y a veces ustedes, hermanos míos, son tacaños con las cosas de Dios. Y por eso al lugar, a la casa donde usted asiste, el templo, en ese lugar de oración, de pronto si usted tiene, hermanos míos, qué bonito es a veces decirle: oiga, pastor, mire, además del diezmo y la ofrenda que yo traigo a este lugar, Dios ha puesto en mi corazón amor por este lugar. Yo quisiera bendecir a algún hermano que está sin trabajo, para que él de pronto pueda pintar todo el templo o decorarlo bonito con madera. O mire, esas sillas ya están todas deplorables, qué increíble. Y Dios que me ha bendecido, yo quiero regalarle unas sillas nuevas al templo, poner luces, poner micrófonos nuevos. Pobre pastor está que se desgañita hablando y no hay equipos de sonido modernos. En el lugar donde usted va, donde usted está alimentándose, usted tiene que aprender a amar a Dios, amar a su pastor. Y amar a su pastor es también ver que no se desgañite. ¿Cómo puedo hacer yo para que mi pastor pueda predicar mejor? Tener una buena biblioteca en el templo. Yo quiero donarle a mi pastor: mire, pastor, para que usted se instruya más y nos pueda instruir más a nosotros, permita regalarle unos 4 libros para el templo y usted puede alimentarse ahí también. Y cualquier hermano que de pronto quiera asistir también al seminario pueda venir aquí y estudiar a través de los libros. ¿Se ve? Uno tiene que amar a Dios, y parte de ese amor a Dios se ve reflejado en amor a su casa, en amor a los hermanos. Y por eso la palabra de Dios nos dice, hermanos queridos, en el libro de los Salmos, capítulo 84, 1 al 12. Mire, todo este salmo, el Salmo 84, es dedicado de David a la casa de Dios que todavía no estaba construida. Pero él se emocionó tanto viendo los planos, él se emocionó tanto de que iba a construir su hijo una casa para Dios, que le dedicó todo un salmo que vale la pena leer ahora. Escucha, Salmo 84, 1 al 12. Este salmo lleva por título Anhelo por la casa de Dios. Y escuche: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Esa palabrita que usted ve a continuación que dice Selah significa detente y piensa en lo que acabaste de leer. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, Selah, detén y piensa en lo que acabaste de leer. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad.
Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Vea qué bendición. Todo un salmo dedicado a la casa de Jehová. Amar ese lugar donde está la presencia de Dios. Amar ese lugar donde yo puedo cantarle al Señor, donde yo puedo regocijarme en el Señor, donde yo puedo con todas mis fuerzas adorarlo a mi Dios, pedirle perdón, darle gracias y también pedir la bendición para mi vida y mi familia. Hermanos míos, es en la casa de nuestro Dios donde nos fortalecemos. Nos fortalecemos en la casa de Dios. Cuando escuchamos, a veces vamos a la casa de Dios por los problemas y ahí el Señor nos tiene un mensaje, hermanos míos, levanta muertos. Y un mensaje que nos fortalece y nos da tal vitalidad para poder empezar o continuar una semana llena en victoria. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de los Salmos, capítulo 92, versículos del 12 al 15, así. Salmo 92, versículos del 12 al 15 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Y amados míos, las ofrendas y diezmos se entregan en el templo. Algo que a veces me ha causado, a veces la inteligencia del hombre para aprovecharse y sacar lucro, ¿verdad? Ahora vemos canales que se dedican por entero a pedir plata, un enlace con el mismísimo infierno, a hacer las grandes maratones, a pedirte plata, hermanos queridos, y otros que dan hasta cultos dominicales pidiéndote tus diezmos y tus ofrendas, no en un templo, no en una congregación, hermanos míos, sino un canal de televisión donde quién sabe qué harán con el dinero que reciben, porque no rinden cuentas, hermanos queridos, como ya estaremos aprendiendo. Es en el templo, en el lugar donde uno se alimenta, no en un ministerio televisivo, hermanos, no en una televisión a rendirles la plata, hermanos queridos, entiendan bien. Es en el templo, en el lugar donde tú te congregas, donde ahí tiene que dejar usted su diezmo y su ofrenda. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos míos, en el libro de los Salmos, capítulo 116, versículos 12 al 19, dice así: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza. Invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo el pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Por favor, hermanos, seamos sabios. Sí, uno puede colaborar con verdaderos ministerios que enseñen palabra de Dios, no un negociado, pues hijitos. Tengan cuidado de estas grandes maratones que hay, o maratónicas que hay en la televisión ahora, de gente pidiéndote plata, y aquí está mi número de cuenta, deposita. Y usted se da cuenta que lo que enseñan es pura basura. Lo que enseñan es doctrina de demonios y no enseñan palabra de Dios. ¿Cómo tú vas a contribuir con eso, hermano? No todo el que me dice Señor, Señor, hermanos míos, entrarán en el reino de los cielos o es siervo del Señor. Hay muchos que lucran con la fe de los hermanos. Es en la casa de Dios, en el lugar donde yo me congrego, donde de verdad me alimento espiritualmente, ahí donde pago mis diezmos y mis ofrendas. Y hermanos queridos, Dios desea reverencia en su santuario. Dios desea reverencia en su santuario. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Levíticos capítulo 19, versículo 30, así dice el Señor tu Dios. Levítico 19, 30, leo, escucha: mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Y concluyo con esto: Dios diferencia su casa de la casa de los ídolos. Usted lo puede leer en 2 Corintios capítulo 6, 16 al 18. Se me acabó el tiempo, los amo con todo mi corazón. Que Dios te bendiga y te guarde, y nos vemos mañana, si Cristo no viene antes, para proclamar: hay vida en Jesús. Dile un amigo: Hay vida, hay vida.
tu espíritu. Y ahora guíanos en el estudio de esta mañana. Enséñanos, Señor, y corrígenos en nuestra manera de actuar y de pensar y de creer, porque te lo pedimos de todo corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, mis amados hermanos, Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable. Y vamos a continuar este estudio maravilloso. Y a propósito, espero que ayer haya ido usted al templo y se haya podido congregar en familia, en una iglesia. Y de verdad, hermanos, espero que el Señor les haya regalado a ustedes un mensaje maravilloso. Y recuerda, hermanos queridos, si usted no tiene una iglesia donde poderse congregar, o usted está harto de iglesias que solo le piden plata y necesita, y usted quiere de verdad aprender palabra de Dios, considere con los brazos abiertos de par en par, usted y a su familia, para juntos ser instruidos a través del mensaje poderosísimo de la palabra de Dios y el discipulado que Dios quiere darnos para crecer y madurar espiritualmente, imitándole al Señor en todo, viendo idénticos a Jesús, obrando como Él y aprendiendo para enseñar también como mi Señor lo hizo. Pues bien, amados míos, hoy continuamos para los que dejamos pendiente, que hemos estado compartiendo todos los días lo que estuvimos grabando en el año 2012. Esas eran las prédicas del sábado y el domingo que tenemos aquí en Betania. Y ahora las ponemos a su disposición para que, hemos hecho un paréntesis para continuar este estudio y para fortalecer nuestra enseñanza, ¿ok? Y vamos a continuar doctrina bíblica cristiana. Hoy vamos a estudiar la parte número 163. Habíamos concluido el año pasado con la doctrina bíblica cristiana, el 31 de diciembre concluimos la 162 y ahora continuamos con doctrina bíblica cristiana, parte número. Las prédicas, eso la vamos a comentar después. Sin embargo, ahora vale la pena recalcar lo que Dios nos ha regalado. ¿Ok? Doctrina bíblica cristiana, parte número 163. Y hoy me gustaría compartir este mensaje guiado por el Espíritu Santo de mi Dios. Un inmenso amor a Dios y una pasión por la Gran Comisión nos convierte en la iglesia que ama, impacta y da esperanza a multitudes en el mundo. Iglesia Bautista Betania. Betania Prensa, Avenida de la Prensa N47 253 y Gonzalo Salazar. Villa Flora, Avenida Rodrigo de Chávez entre 5 de junio y Galte. Sangolquí, Autopista General Rumiñahui, sector El Colibrí. La Merced, Termas y Calle 5, Campamento Bautista La Merced. Malchingui, Calle García Moreno, Barrio Pichincha. La Unión, ex Centro de Exposiciones Torres. Guamaní, Avenida Maldonado, Cooperativa Argentina, sector Beaterio. Calderón, Avenida Carapungo, diagonal al antiguo cementerio. Ibarra, Juan José Flores entre Mariano Acosta y Pedro Moncayo. Yaruquí, Avenida Simón Bolívar y Cristóbal Colón, bajos de la comisaría de Yaruquí. Guayaquil, Avenida del Ejército y Piedrahíta. Iglesia Bautista Betania, tu casa, te sentirás en familia. Hay vida en Jesús. Dile un amigo. Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, dile a un amigo, hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús. Muy buenos días, amados amigos y hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Qué bonito estar de nuevo reunidos con las enseñanzas de la palabra de Dios de una manera impactante en este precioso día lunes. Empezamos una nueva semana ya a pocos días del gran culto unido y damos gracias al Señor nuestro Dios. Queremos empezar esta nueva semana laboral para muchos de ustedes. Acuérdense que la semana empieza el día domingo, es el primer día de la semana, lunes es el segundo, etcétera. Queremos empezar esta nueva semana lleno de poder, lleno de amor, lleno de felicidad.
pidiéndole al Señor su bendición, su protección y su provisión. Y si usted, hermano mío, hermana mía, amigo mío, amiga mía, tiene alguna necesidad, alguna petición, queremos poner de inmediato nuestros teléfonos celulares para orar por usted, su familia, su petición, clamarle al Señor por ese milagro que usted tanto necesita. No se queje, no se amargue, ore. Acuérdense que un día sin oración es un día sin bendición. Un día sin oración es un día de frustración. Muchos de ustedes, en vez de andar en victoria y andar con calma y en paz, a pesar de lo que pueda suscitarse, ustedes por no orar llevan mucha angustia, mucha desesperación y mucha incertidumbre. Confiando en el Señor y empezando todos los días en victoria a los pies del victorioso Señor y Salvador nuestro Jesucristo, usted va a tener un día, hermanos míos, lleno de poder. Eso no quiere decir que no tenga problemas, pero con todos los problemas que se susciten, usted tendrá la paz de saber que Dios es quien pelea por usted y usted estará tranquilo. Por ende, ahí están nuestros teléfonos para orar por usted, para clamar a Dios por ese milagro que usted tanto necesita y de esa manera descansar en el Señor. Y amados queridos, queremos recordarte, ya estamos a pocos días de este gran culto unido, 27 de enero en el Ágora de la Casa de la Cultura, acá en la ciudad capital, en Quito, Ecuador. Así que queremos invitarles a todos ustedes a que nos demos cita en el Ágora de la Casa de la Cultura. Recuerde que abrimos las puertas del Ágora a las 7 de la mañana y el culto empieza en punto a las 10 de la mañana. Trate de no venir a las 10, hermanos, porque si llega a las 10 es más que seguro que ya no va a encontrar espacio ni entrada. A pesar que es totalmente gratis, no cuesta absolutamente nada. Sin embargo, amados míos, llega un momento en que la capacidad del Ágora llegó a su tope y no entra nadie más. Por ende, trate de llegar temprano, por eso abrimos a las 7 de la mañana y una sola. Venga con alguna blusa, camiseta, camisa, poncho, chompa blanca. Si fuera posible, hermanos queridos, un suéter blanco, camisa blanca, camiseta blanca. El distintivo del pueblo de Dios, un pueblo que ha lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, y por eso nosotros nos vestimos de blanco en este culto unido, por favor. Pero si no estamos por ese candidato, por ese partido, Señor, que tú ya has escogido para que te pueda servir a ti, sirviendo a todo un país, y danos a nosotros unanimidad para poder ejercer este derecho cívico que tú nos permites y democrático. Ejercer el 17 de febrero, Señor amado, en las urnas. Ayúdanos, Señor, e instrúyenos y bendice al pueblo. Cambia el corazón nuestro, Señor, que cada vez está más lleno de odio, más lleno de rechazo a tu palabra y a ti, Señor. Y danos ese corazón de carne que sepa amarte y amar lo que tú has dicho. Y bello Dios y Señor, queremos también poner delante de ti todas las peticiones de mis amigos y mis hermanos. Por favor, Dios mío, bendíceles grandemente, escucha sus plegarias y por favor no te tardes en contestarle a los que tienen problemas en el matrimonio, parejas que desean concebir y tú no se los has permitido. Por favor, Señor, manda esa palabra de vida al vientre de esa mujer que clama a ti por quedar embarazada, para que pueda concebir y traer a luz y traer al mundo, Señor, un hombre, una mujer que sepa amarte como tú lo has determinado. Señor, por los que han abandonado su hogar y su cónyuge clama y pide, Señor, que le traigas de vuelta. Acuérdate, Señor, de esas plegarias y restaura el matrimonio y libera a los miembros de la familia que están esclavizados en algún vicio. Señor, por favor, escucha nuestro clamor. Para los que están enfermos o de pronto van a ser intervenidos quirúrgicamente, Señor, envía la palabra y una palabra tuya bastará para sanar al enfermo, y guía con tu poder las manos de los doctores que van a intervenir a mis hermanos, porque así tú lo has permitido. Por los que no tienen trabajo, Señor, y están tan endeudados y necesitan pagar sus deudas, por favor, Dios mío, ayúdales también a que salgan de ese hueco que están atravesando, Padre, y que no les da paz. Y por los que tienen que tomar decisiones sabias en este día y piden, Señor, que les bendigas vendiendo una propiedad o adquiriendo una propiedad, Señor amado, por favor, que todo sea bajo tu voluntad y guiado por tu santidad. No importa, lo importante es que usted venga, y si puede mejor, con algo blanco, mucho mejor. Así que, hermanos, te esperamos este día
domingo, ya a 13 días aproximadamente de este gran evento en el Ágora de la Casa de la Cultura. Y este viernes, amados míos, viernes 18 de enero, en todas las Betanias vamos a tener vigilia de oración de 7 de la noche a 12 de la noche. ¿Ok? Este viernes en todas las Betanias, a usted le gusta orar, a usted le gusta andar en vigilias, pues venga, este viernes 18 de enero, desde las 7 de la noche a 12 es una media vigilia, de 7 a 12, clamándole al Señor para que Él se glorifique en este gran culto unido que tendremos, si el Señor lo permite y no viene antes, el 27 de enero. Vamos a orar e inmediatamente continuamos con la doctrina bíblica cristiana, y hoy tenemos un estudio preciosísimo que nos va a instruir y nos va a enseñar cosas maravillosas que el Señor nos ha dejado. Vamos a orar, me acompañan por favor. Gracias. Papito Dios, alabado y glorificado sea tu santo nombre por siempre y para siempre. Hemos entendido, Señor, que para tener un día de victoria y de poder necesitamos venir a los pies del victorioso y todopoderoso Dios nuestro, que eres tú, oh Padre eterno. Y en el nombre de Jesús, Señor, pedimos tu bendición, tu protección y tu provisión para nosotros, nuestras familias, que tú nos guardes como a la niña de tus ojos y nos proveas el pan nuestro de cada día y nos protejas contra cualquier tentación y pecado. Ayúdanos a ser sabios para no ofenderte y vivir demostrándote, Señor, que te amamos y que te amamos con todo el corazón, y hoy te amamos más que ayer. Y gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos regalas, y gracias, Señor, por las cosas increíbles que aprendemos todos los días. Señor Dios nuestro, queremos pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por haberte ofendido. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos confesando nuestro pecado y renunciando a todo pecado y a todo mal. Y bello Dios, Señor nuestro, por favor, también queremos pedirte tu bendición a todo nuestro país, por nuestras autoridades. Señor, se aproximan las elecciones. Pon en todos nosotros, tus hijos, los que te amamos,